Hola amigos de Face to Fire, bienvenidos otra vez aquí a mi canal, Face to Fire HD. En el F2F de hoy lo que vamos a ver es las temperaturas características. Bueno, este F2F tengo que decir que me he decidido a realizarlo después de varias dudas o consultas de compañeros, de opositores, en fin. Y he visto que este tema no estaba muy claro. Entonces, vamos a aprender a diferenciar estos tipos de temperaturas y para hacer esto no me voy a centrar en ningún manual, nos vamos a centrar en lo que dice las normas UNE. Bien, y como siempre, aquí os pongo el índice que vamos a seguir hoy. En principio, en primer lugar, vamos a ver una introducción y luego vamos a ver los distintos tipos de temperaturas que hay, como son la temperatura de inflamación, la temperatura de combustión, la temperatura de ignición y la de autoignición. Bien, vamos a empezar. Como os he dicho, no me he centrado en ningún manual para explicar estos conceptos. Directamente me he ido a la base, que en este caso, en nuestro caso de europeo, pues sería la UNE en ISO 13943 de 2012. Bien, en esta norma UNE vienen una serie de definiciones, entre las que se encuentran las que vamos a explicar hoy, que son esas temperaturas características. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver la temperatura mínima de inflamación. Sabéis que en los F2F que yo hago, pues no me gusta incluir mucho texto porque creo que no es didáctico. Pero en este caso, en el caso de hoy, creo que es importante que tengáis el texto porque son definiciones sacadas directamente de la norma UNE y me ha parecido muy interesante por si queréis anotarlo para luego estudiar o en el caso de consultores, pues bueno, tenerla en diapos, tenerla en papel. Bien, pues la temperatura mínima de inflamación, también llamada punto de inflamación o en otras normas internacionales o legislación internacional, flash point en inglés, nos dice, voy a leer, que es la temperatura mínima a la que es necesario calentar un material o producto para que se prendan los vapores emitidos momentáneamente en presencia de llama bajo las condiciones especificadas. Como veis en la diapo os he puesto unas palabras en negrita, que creo que son muy importantes, ahora conforme vayamos avanzando en el F2F, para poder diferenciar los distintos conceptos. Tened en cuenta que aquí tenemos una fuente de ignición, tenemos un material, tenemos una fuente de ignición, imaginaros un mechero, le acerco el mechero al material y empieza a desprender gases y vapores inflamables. Pues bien, el flash point es el punto en el que conseguimos un flash de llama instantáneo, o sea, va a ser ese flash y se apaga, ¿de acuerdo? Por eso os he puesto en negrita el concepto de momentáneamente y en presencia de llama. Conforme avancemos lo vais a tener más claro. Vamos a pasar al siguiente concepto, que es el de temperatura mínima de combustión. También lo define la norma como punto de combustión o en inglés fire point. Y lo define como la temperatura mínima a la cual prende un material y continúa ardiendo un tiempo especificado, quedaros con este concepto, después de que se le haya aplicado una llama, o sea, tenemos fuente de ignición, pequeña normalizada a su superficie bajo unas condiciones específicas. ¿Qué lo diferencia del anterior? Bueno, aquí la diferencia es sustancial, aquí puede inducir error, depende cómo lo interpretemos también. Pero si os fijáis aquí la definición dice continúa ardiendo durante un tiempo especificado, o sea, no es solo el flash de llama, ya tenemos un rango de tiempo mayor que el anterior. Si retiramos la fuente de ignición a ese material, va a continuar ardiendo hasta que se apaga, pero va a ser durante un tiempo determinado, especificado, ¿de acuerdo? Temperatura mínima de ignición, la norma lo define también como punto de ignición o ignition point en inglés, y es la temperatura mínima a la cual puede iniciarse una combustión sostenida, importante el término combustión sostenida, bajo las condiciones de ensayo explicadas. Y más abajo os he puesto otra definición que también viene en la norma, que viene como una nota, y dice la temperatura de ignición mínima implica aplicación de un esfuerzo térmico durante un tiempo infinito de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la ignición, ese fuego va a continuar infinitamente hasta que, o sea, por las condiciones
exteriores se apague o sofoquemos ese fuego o se consuma todo el material, ¿de acuerdo? O sea, combustión sostenida. Quedaros con ese concepto también. Luego tendríamos la temperatura mínima de autoignición o autoignition point, ¿vale? Que sería la temperatura a la cual se obtiene la autoignición en un ensayo de fuego. Esta nos deja un poco como estábamos, por eso os he incluido otra definición, que es la ignición resultante de un aumento de temperatura sin fuente de ignición separada. Quiere decir, aquí ya no tenemos fuente de ignición externa, como puede ser un mechero, simplemente que por el aumento de temperatura de ese material se llega al punto en el que se emiten los suficientes gases y vapores que van a estar a la temperatura adecuada para que se autoinflamen, o sea, para que se produzca el fuego y continúe. Bueno, estos son los 4 puntos que quería explicar. Vamos a ver un pequeño resumen. Como os he puesto aquí, si tuviéramos en una escala de temperaturas, pues el más bajo sería el flash point, acordaros el flash de llama, es momentáneamente. El fire point o punto de combustión, ¿de acuerdo? En el que acordaros de que ese fuego va a durar durante un rango específico de tiempo, ¿de acuerdo? Seguimos teniendo en estos dos casos la fuente de ignición. Ignition point, aquí ya tendríamos una combustión sostenida, acordados de ese término, durante un periodo infinito de tiempo, y la autoignición, que sería el punto en el que se autoinflama esa mezcla comburente-combustible de gases debido a las altas temperaturas. Por lo tanto, la escala de temperaturas iría aumentando conforme os he puesto aquí en la diapo en estos puntos, ¿de acuerdo? Bueno, y nada más. Espero que hayan quedado claros estos conceptos conforme a la norma UNE. Dudas y comentarios me las podéis dejar aquí en el canal e intentaré responderos lo antes posible, como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo de Face to Fire.